Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a pintar, es un rincón de un jardín, es una foto de un rincón de un jardín cualquiera. Se podría pasar a cuadrícula como en el caso anterior del elefante, pero bueno, lo vamos a hacer a mano alzada, más que nada porque es un formato cuadrado y lo voy a extender en formato más alargado, pero ningún problema. Muy bien, una escalera, piedra, macetas y flores, ¿de acuerdo? Me voy a poner a ello, a pintarlo primero y para eso pues me voy a mi estuche de lápices. Vale. Bueno, se trata en primer lugar, como veis, de ir trazando con el lápiz, es un B, un 3B, para ir haciendo el boceto, ir marcando más o menos por dónde va a ir todo lo que es el diseño de este jardín. Y como siempre, empezamos manchando y marcando. Empiezo marcando pues lo que son las ranuras entre las piedras que va a haber en el muro. Y se trata, como siempre, de ir rellenando. Esta fase la llamamos manchado. Para que os hagáis una idea, lo importante es que en un principio no nos quede nada blanco en el lienzo. Ir marcando cada zona más o menos del color e insinuando lo que va a ir ahí representado o pintado posteriormente. Voy marcando con distintos tonos las distintas macetas y luego ya cuando ya esté todo, pues empezamos a definir. El cuadro son muchísimas horas de trabajo, por eso lo estáis viendo a mayor velocidad, pero es para que saquéis más o menos la idea. Luego, pues como comprenderéis, yo a esa velocidad pues no pinto, pero bueno. Vamos dictando distintos tonos que no sean todas las macetas iguales. Luego se puede ir variando, ir añadiendo o quitando a medida que vayamos desarrollando el cuadro. Y eso, que no nos quede absolutamente nada de blanco. Esta zona es jardín, pues ya sabéis que con el negro y el amarillo pues nos sale un verde oscuro que nos puede ir definiendo bien toda la zona. Marcamos la zona de sombra, va a ser un cuadro donde el sol, que es lo que más nos interesa para la proyección de la sombra, el sol está en su punto más alto, con lo cual la sombra se proyecta hacia abajo o alrededor, ¿no? O sea, hacia nuestros pies. Acordaros siempre que de Peter Pan a la hora de hacer las sombras tienen que estar cosidas a los pies, ¿no? Pues eso, que estén tocando a las macetas, las piedras y tal. Y aquí lo que estoy usando son distintos tonos de grises y blanco y marcando lo que va a ser la piedra. Es una piedra que no está pulida, entonces a golpe, ¿veis? Como la luz con golpes te va dando el efecto. Aún así hay que ir remarcando las hendiduras que están más oscuras, es donde se acumula más porquería a lo largo de los años y también pues donde sale el verdín y por eso pues meto un poquito de verde que se vea y ilumino un poquito con el blanco y dando golpes. Lo mismo, lo más alejado también es el suelo. Pues lo siguiente paso es ir marcando, voy marcando más o menos por donde se va a ir proyectando la sombra y luego las zonas de luz. Asimismo es un punto de fuga, veis que las van en diagonales las líneas del suelo y con un poquito de verde, porque bueno, pues las semillas luego con el viento se quedan en todos sitios. Y nuevamente nos vamos de atrás hacia adelante para conseguir la profundidad y empezamos ya por a definir las plantas del fondo. Las plantas del fondo no se ven tan claras ni tan nítidas como las que tenemos delante. Pues la pincelada es más suelta, más viva. Hay mayor zona de luz, pues ahí metemos un poquito más amarillo. Y luego, a medida que vayamos avanzando, vamos dando lo que es el efecto de la tierra. Eso es una zona de terreno, la pincelada me va a ir marcando cómo va ese terreno. ¿Veis? Aquí va curvo
Y luego ya ahí pues vamos metiendo pues los distintos zonas. Es importante ir cambiando verdes, puedo ir mezclando con amarillo, puedo ir mezclando con blanco, puedo para los oscuros lo mismo, con negro, con azul, y así vamos marcando. Entonces vamos avanzando poquito a poco, zona de plantas, zona de escalones, hacia adelante, que es donde está el observador y donde luego se ve todo más nítido. Vamos haciendo con distintos verdes, ¿veis? Distintos planos, distintas zonas de plantas y progresando en los escalones. Todo es piedra, tiene más luz arriba, luego si acaso al final se va matizando más luces o más sombra. Pero bueno, pues por aquí, por ejemplo, pues una especie de geranio. Y vamos cambiando, pues eso, las pinceladas, aquí más anaranjado. Y iluminamos las partes superiores, sobre todo, que es la que más luz recibe, porque hemos dicho antes que el sol está arriba. Y continuamos avanzando. Estáis viendo un poquito en diagonal, al estar en el caballete del cuadro, pues lo veis en diagonal. Por eso no veis exactamente rectangular, sino lo veis un poquito más en perspectiva. Pero bueno, ahora estoy haciendo lo que son ramas pues de plantas que salen de la parte de arriba. No se sabe el origen, pero caen hacia abajo. Y para que contraste, pues es eso. Ir siempre dando las tres capas, uno muy oscuro, un verde intermedio y luego dar la luz. Seguimos aquí, voy a hacer otro, pues por ejemplo, ya que tengo macetas azules, utilizo un complementario del azul que es el naranja y metemos un toque naranja y equilibramos para que no sean todas las macetas en terracota. Seguimos avanzando con el terreno y seguimos dando distintos tipos de plantas. O sea, cada maceta, cada maceta tiene una planta diferente, pues ahí vamos. Es una pincelada impresionista, más bien a tipo puntos y tal, y para que dé el efecto de geranio, pues ahí le damos los toques. Ahora igual voy con la sombra y ahora una pincelada larga para que parezcan pilistras, por ejemplo. Está todavía húmedo, pero bueno, se va mezclando. Vamos a ver, la pilistra es un poco más oscura, pues ya que me la he marcado voy a meter un verde un poco más oscuro, un verde inglés, por ejemplo. Y vamos a ir continuando, proyectando esas sombras. Bueno, veis que por la parte superior voy dando la luz con un poquito de blanco e intentando pues eso, ir dando efectos de distintas plantas. Tenéis pues una zona de lavanda. Ahora voy dando la sombra, vamos avanzando poco a poco, plano a plano. Y siempre pues eso, más o menos marcando sombras. Un poquito de luz. Si hay sombra, hay luz. Y si hay luz, hay sombra. Recordarlo siempre. Aún así ese verde no me convence porque lo cambié ahora cuando se seque. Metiendo un poco de verde inglés porque la hoja de la pilistra es un poquito más oscura. Se repite hasta que uno se quede convencido. Vale, me voy marcando ahora por ir variando un poco esta maceta. Ya iré terminando el plano de la derecha. Eso es. Ahora aquí voy metiendo pues geranios rosas. He ido por el rosa y lo mismo, con el blanco pues le daremos la luz. Tiene la proyección en el suelo. Y poco a poco ya voy a un pincel más fino, voy definiendo un poquito mejor, ya no es tan a grosso modo.
Bien, vamos marcando lo que es las macetas. Hacemos que el barro de cada una sea un poquito diferente, unos más terracota, otros más tono teja. No todos los barros son iguales, pero bueno, vamos marcando lo que es contorno y poco a poco dando la forma. ¿Ves? Con otro pincel. Para hacer las ramas, pues uno más fino. Aquí pues bueno, más o menos vamos a por meter color con ese gris tan oscuro, pues metemos una bugambilia o de ese tipo. Pero lo primero siempre es marcar las líneas de trabajo. O sea, por dónde van a ir las ramas y cómo se cruzan entre ellas. Y luego ya con un lengua de gato vamos a ir marcando aquí y poco a poco ir difuminando lo que es la sombra de la boca más ancha. Y por ahí. Jugamos con las pinceladas en vertical y curvas para ir definiendo el volumen, la forma que tiene el objeto que estamos pintando. En este caso es un tiesto, una maceta, pues ahí vamos, en vertical y curvas. ¿Ves? Y así vamos definiendo. Y arriba pues ponemos más luz en el grosor de lo que es la boca y luego vamos definiendo, es donde recibe luz. Bueno, ando de allí para acá cogiendo más colores, pero es que no los tengo todos en la mesa. Y lo de siempre, marcamos un verde más oscuro, luego un verde intermedio y un verde más claro. Y así vamos a ir consiguiendo poquito a poco lo que es el volumen, el efecto de la frondosidad. En las zonas más bajas siempre está el más oscuro y lo reflejamos, pues mezclamos el verde con negro o un verde bronce y ahora lo vamos con un verde más claro, en este caso un verde de manzana. ¿Veis? Lo vamos definiendo e iluminando. Y así se consigue lo que es el volumen. Le damos por la parte de arriba, que el sol está arriba. Y la sombra va hacia abajo. Siempre es bueno que esté un pelín húmedo para que haya una mezcla entre ese claro y ese oscuro, algo entre transición, ¿no? Me voy por otro color. A ver. Y continuamos. El sistema es el mismo, es un poco entretenido, pero bueno, es para que vayáis viendo. Me voy guiando por esas líneas de trabajo previas y luego pues vamos dando las tonalidades. Ahora un verde intermedio y luego ya el verde claro. En un cuadro de jardines, plantas y tal, cuanto más variedad de verdes, mejor. Más rico. Si pintamos todas las macetas o todas las plantas con los mismos tonos, en primer lugar no sería muy realista, ¿no? Y luego segundo nos quedaría poco vivo, muy monótono lo que es la pintura. Aquí voy siguiendo. Y bueno, es lo mismo, pero poco a poco. Vamos dando ahora la luz.
Y como veis voy a tramos, voy dando zonas para sobre todo evitar que se me seque la zona la que he dado, y enseguida doy el claro para que haya esa combinación, esa transición. Me voy a quedar por los de arriba, aún me quedan ahí unas cuantas ramas. No se distingue mucho el tono intermedio, pero bueno, ahí está. Y ahora posteriormente el clarito. Voy a poner un poco más de negro para que haya más contraste, y con un poquito de medium. Y ves, vamos más o menos equilibrando. En la parte inferior pues las sombras son aún más intensas que en la parte superior, que es la que más luz recibe. Vamos a ir más intensidad para traer las ramas hacia adelante. Mientras seca, antes de pintar las flores, pues nos vamos a la maceta al lado y pintamos eso, mezclando con otros tonos de verde, con negros, incluso con marrones. Verde y rojo nos da un verde hoja seca también bonito, equilibrando un poquito. El verde a partes iguales y el rojo nos daría más marrón, pero un verde con un pelín de rojo pues nos da un tono seco muy bonito. Vale, es ir dejando que vaya contrastando aquí con el blanco, y vamos a ir mezclando con blanco para iluminar. En vez de pues con un verde manzana, que sería más un pelín de amarillo, pues aquí es con blanco para que vaya contrastando. Una simple pincelada rápida, otro tipo de hoja, otro tipo de flor. Y mientras seca, pues aquí con el verde césped y un pelín de negro, pues continuamos por ahí. ¿Veis? Iluminamos el verde césped con eso y hacemos otro movimiento, otro tipo de hoja. Aquí le damos más negro porque está muy seco, y para que me contraste y se vaya mezclando, pues es bueno que esté un pelín húmedo. Aquí pues lo que voy a hacer es lo que es la malva real, la malva rosa, y por eso pues trazo los tallos así alargados. Sabéis que tienen las hojas sobre todo abajo y tallos alargados, y ahora con un poquito del pincel es plano pues vamos dando pues el efecto de la malva rosa. Un poquito de blanco y rosa. Las de arriba están todavía cerradas, las de abajo son las que están primero abren, y continuamos. Aquí abajo se me ha mezclado con el verde, pero bueno, espero que seque y continúo. Y ahora pues con un tono
fucsia más oscuro se va dando la parte inferior y vamos iluminando la parte superior con lo que es el blanco. Damos primero los oscuros y después las luces. ¿Veis? Es que buscar el contraste realmente es una combinación de puntos, sobre todo cuando la flor es pequeña o se le hace un primer plano o lo pintamos así. Y bueno, como veis es largo. Ya de hecho el vídeo es bastante largo. Pues imaginaros las horas, que han sido más de 16 horas de grabación y pintura. Pero bueno, es dedicarle su tiempo, meticuloso, pero para nada complicado. Ahora un poquito de amarillo. Y ahora, ya que están secas estas, así vamos avanzando. Está este verde seco, pues vamos metiendo el amarillo con blanco y poco a poco vamos incorporando. Cuanto mayor variedad, mayor rico en colores, mejor. El color, matices, es lo mismo, pero más rico, mejor. Mejor a la vista y en general las sensaciones que se transmiten. Vale, bueno, aquí lo que voy a hacer con un poco de medium, marrón y negro es ya empezar a generar las sombras que se proyectan sobre el tiesto. Y aquí con un pincel más fino, que lo estoy buscando. Aquí. El medium. A ver, bueno. Pues bueno, ahí en el resumen me he ido, me he levantado, he vuelto y continúo con las glicinias. Estas sí. No, no son glicinias, son bugambilias, perdón. Bien, ya me voy a la maceta de atrás, voy metiendo un tono teja, que es un pelín más anaranjado, lo que es el siena tostada. Y ahora pues vamos aclarando para ir dando la forma. La otra, la de delante, la tengo señalada, o sea, si me meto ahora un poco sobre ella me da igual, me importa más definir lo de atrás. En este caso no ilumino con blanco, sino con ocre, o si acaso, pero siempre lo mismo. Combinamos las pinceladas de vertical, ¿veis? Ahora sí meto el blanco, con las curvas para definir con la pincelada el objeto que estoy pintando, la forma que tiene. En la parte inferior será mucho más oscura y eso pues lo vamos marcando con negro si hace falta. Y lo mismo hará con un pincel plano, otro tipo de hoja, más tipo hiedra. Y en este caso pues hago un tronco, voy a pintar ahí un tronco pues imaginaros un arbolito, me da igual que sea un naranjo, un limonero de ese tipo, pero no le voy a pintar el final, lo voy a dejar ahí insinuado.
Y voy a pintar solo pues vegetación en la parte inferior, pero ahí ya tenemos, en cierto modo, no hemos tapado la pared y, y tenemos insinuado que continúa. Bien, vamos mezclando un poco de blanco, está todavía húmedo y se mezclan los colores. Y vamos dando, pues no sé, un tipo de pincelada así que parezca hiedra, otro tipo de hoja. Realmente esta del fondo tiene delante más macetas, con lo cual pues va a ir parcialmente tapada, pero por si acaso pues también se señalan. Si acaso más tarde hago que empiecen a subir un poco hacia por el tronco. Eso es. Vamos marcando sombra. Lo que sí es importante para que veáis la profundidad es que veáis que la base de la maceta no está cerca de la base del muro. Eso ya le estás dando ese relieve, esa redondez que tiene la maceta grande. Ahora lo que hago es hacer una proyección de sombra sobre el suelo, también de lo que va a ser la otra que tiene delante, las sombras de las hojas y de las plantas que tienen ahí que caen. Y mientras seca, pues me voy a hacer más tipo barril. Esta maceta azul de aquí de este lado es turquesa negro y blanco. Y lo mismo, generando con las pinceladas, tanto en vertical como en horizontal. Bueno, en horizontal, en curvos, por la forma que tiene. Aquí voy a meter distintas de estas macetas que tienen varias plantas, no solo una. Distintos tipos de hoja que vayan combinándose. Me la voy señalando y vamos avanzando. Ahí, más finita. Proyectamos las sombras. Ya con amarillo y naranja vamos a ir dando pues a las de atrás, que es una planta diferente a las que he puesto delante y he marcado. Pues bueno, como se me ha mezclado, voy avanzando con los tiestos. Perdón, macetas. Es que en Andalucía le llaman los tiestos. Y todavía queda ahí. Vamos a ir poco a poco, forma. Y la sombra que proyecta la boca. Y la vamos definiendo en vertical. Y ahora la pincelada curva para ir combinando. Que me queden más contrastes. Ahora, ya que está seca la otra maceta, pues me meto con el verde césped y el verde pistacho, pues a hacer otro tipo de hojas. En este caso es solo con el canto del pincel plano. Es una doble carga. Y es, pues eso, otra planta.
Aquí le voy a poner las flores rojas. Pero ya veis, al poner el rojo y está el verde húmedo, me sale un poquito marrón. Bueno, me las dejo marcadas y posteriormente las vuelvo a pintar. Pero bueno, ya que he empezado, pues continúo. Y mientras pues hacemos con el medium, el negro y el marrón oscuro, la proyección de las sombras en este tiesto. Vale, pues tras este descanso continúo. Una vez que damos el medium con el negro, al principio nos queda muy intenso y puede ser que luego pues se nos quede demasiado apagado. Entonces, en este caso, que es lo que estoy haciendo, es dar esa fuerza y a la vez, pues bueno, pues vamos poniendo aquí la tierra en este otro y lo vamos también dando la forma. Cuando son curvos, en el centro lo hacemos la línea recta y luego poco a poco vamos dando la pincelada de un lateral, en el centro más recto y luego hacia el otro lateral, para que así consigamos el volumen. Un poquito de medio y blanco. Bien. Y vamos iluminando. Aquí pues lo mismo, intensidad. Bueno, vamos mezclando otros verdes y pintamos otro tipo de hoja en esta maceta. Hacemos que vaya, estoy utilizando nuevamente prácticamente el perfil, ¿no?, del pincel. Es un pincel plano y vamos pintando alrededor. Más oscuro. Y ahora lo que estoy haciendo son con el morado y el blanco pues un tipo de hoja, de flores, perdón. Ahora sí dedico un poquito más, al estar cerca del observador, pues ya sí se dedica un poquito más a lo que es la pincelada. Es un pincel plano del 2, pequeñito. Y ahora sí vemos las flores más definidas. Aquí hacemos capullitos y de perfil. Luego a las que están abiertas les haremos el centro. Hacemos ahí más hojas entre medias que vayan subiendo, bajando, entre verde con el oscuro y el claro, y damos pues esos toques de pincelada. ¿Veis? Y ahora en el centro le he dado el blanco y sigo dando hojas al que también hemos hecho la sombra que proyecta sobre la maceta. Y sombreamos. También tiene que haber oscuros y continuamos. Y ahora lo que hago es en el siguiente maceta, pues eso, hacer otro tipo de pincelada. Hago ramas de donde salen hojas. Estoy usando el pincel plano también.
abajo más oscuras, arriba más claras. Vamos combinando los verdes, ahora con el césped, ¿ves? Vamos dando más intensidad. Y para así, lo importante es esto, los contrastes. Luego proyectaremos nuevamente, como en las demás, las sombras sobre la maceta. Ahora con un verde más oscuro que se me ha quedado obstruido, y entonces pues con un clip abierto. Y veis, ahora son otros dos tonos diferentes de verdes para que me contrasten. Y bueno, mientras se seca, pues me dedico a la maceta de atrás. Esta la voy a hacer un poquito grisácea, blanquecina. Evidentemente la zona donde está más pegada al resto de las macetas pues tendrá más oscuridad. Y en la parte inferior, claro. Vamos jugando siempre con pinceladas verticales y las curvas. Vamos ahí a dar el filo, un poquito de blanco. La sombra del borde y el resto de la maceta. Bien, con otros tonos, ¿veis? Vamos haciéndolo la parte oscura primero, incluso con bastante negro, y lo que va a ser, pues eso, las líneas de trabajo. Vamos a ir por ahí. Mientras le voy a dar a esta maceta más contraste, que no lo tiene y está cerca, con lo cual lo tenemos que ver bien. Y le meto un poco de tono teja para que quede más anaranjado, más vivo, y con amarillo ocre pues vamos jugando y dando la forma. Y con el oscuro, el marrón oscuro, vamos dando lo que son las sombras. Más luz y más oscuro por la parte inferior. En este, como tenemos otra maceta delante, pues no le pintamos la base. Bien, vamos a ir con otros verdes. Y ya que está seco este, pues damos la tercera capa de verdes en esta otra maceta. Aquí, así conseguimos iluminar. Y al dar las tres capas, pues conseguimos que sea frondoso, que se vea que hay profundidad. Y que sea lo más realista posible.
La idea aquí pues es hacer un tipo de hoja un poco más así, más ancha, y pues hacer como un hibiscus. Mientras continúo con la otra, una planta más rastrera, más pequeñitas, y vamos consiguiendo y combinando pues plantas que van hacia arriba, plantas que no son tan altas, más tipo arbustos, menos arbustos, y así conseguimos lo que es el jardín. Lo mismo aquí, vamos dando contrastes. Y sigo subiendo. E iluminando. Con el blanco y el rosa pues voy ahora marcando lo que es la flor del hibiscus. El pincel es un plano del número 2. Al pintar tantas macetas no podemos hacerlos grandes para tener una perspectiva general. Cuando queramos hacer flores grandes o utilizar pinceles grandes, pues tendremos que hacer menos macetas, obviamente. Vale, ahora aquí lo que hago son florecillas blancas, y ahora lo que es el sombreado que genera sobre la maceta. Y es ir jugando. Lo mismo, vamos a ir haciendo capullitos de estas flores blancas. E intensifico las de atrás con amarillo y blanco. Ya que están secas, que no están mezcladas con el verde, pues le doy. Bien, y ahora ya por último esta última maceta, lo que voy a hacer es solo lo que es planta verde, no voy a hacer flores. Hay demasiados colores, está bastante equilibrado, pues hacemos otro tipo de hoja. Podemos ahora ya más jugar con la multicarga. Primero haremos siempre los oscuros y luego, para que haya contraste, le ponemos los tonos más claros, la combinación más clara, pero primero los más oscuros. Sí es importante que, bueno, ahora pondremos hojas por el suelo, tanto en los escalones como aquí delante, que se vea que es, vamos, que no está más vida. Lo que son los ciclos, hojas que caen y hojas que no caen. Aquí continuamos. Es tipo lechugas. No es realmente, es que no sé cómo se llama esta flor. La vi no hace mucho y parecía era la hoja escarnosa, pero bueno, es tipo lechuga. Y es solo verde. No le he visto la flor. Me pareció buena idea incorporarla. Vale, vamos a ir con blanco. Vamos combinando. Como está muy húmedo, quizás hasta es mejor esperar, pero bueno, como ahí estaba yo insistiendo, y veis que los contrastes pues no son iguales. Voy metiendo otros verdes, distintas tonalidades de verde, para que se vayan viendo pues como distintas posiciones de las hojas.
Y mientras se seca, porque se me está mezclando todo, pues le doy distintos toques a las demás. Continuamos dando al resto, equilibrando, contrastando. Y al final, si es el momento de los detalles. Ahora ya con el rojo y el blanco le doy más intensidad a este rojo tan apagado que me había quedado en esta. Hago que caiga algo al suelo, que siempre es bueno. Y también verde, tanto pétalos de flores como hojas verdes. Bien. Y ahora ya lo tengo seco, empiezo de nuevo a dar el contraste. Lo de la paciencia es lo de siempre, es muy fácil decirlo y luego pues yo soy la primera que caigo. Pero para que veáis que cuando al dedicarme a otra parte ya ahora me permite ir definiendo mejor eh, esta planta, que antes de tanto insistir sobre lo húmedo pues no me estaba quedando contrastada. Vale. Ya estamos terminando. Que son los contrastes. Bien, y soltamos hojitas, pétalos. Ya es cuestión de ir manchando, ir dando un poco más de realismo a todo, que no sea siempre estar limpiando y barriendo. Grietas, musgos, sombras, hojas, pétalos en el suelo. Y bueno, pues ya prácticamente son los toques finales. Esto es prácticamente todo. Siento que sea un vídeo tan excesivamente largo y espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado, el dedo hacia arriba y yo me entero. Un beso fuerte.